En la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, un hombre, presuntamente ex esposo de la hoy víctima, asesinó con unas tijeras a esta chica, y lo más trágico de todo esto es que estaba en compañía de su hijo de 3 años. Quiere decir que este hombre lo hizo frente al niño de 3 años. Es uno de esos casos que seguramente nos cuesta creer, y por lo reciente que es no tenemos tanta información, pero creo que es tan increíble, que nos revuelve tanto el estómago, que vale la pena comentarlo y, como siempre, tratar de hacer una reflexión final. Les voy a comentar rápidamente lo que sucedió con Ailín Johanna Yeuler Solano, de tan solo 28 años, y que bueno, ha impactado a todo el departamento de Antioquia. Lo de siempre, antes de comenzar este video, me gustaría que, si me estás viendo en mi página de Facebook, le dieras seguir a la misma, porque me ayuda un montón, y si me estás viendo en mi canal de YouTube, que por favor te suscribieras al canal, porque me ayuda a seguir creando contenido, y al final eso siempre es importante. Si te gustan todo tipo de historias, aquí contamos historias viejas, recientes, no tan recientes, y que la verdad son bastante interesantes. Así que no me enredo mucho más, arrancamos. Los hechos se registraron en un inquilinato de la ciudad de Medellín sobre las 8:44 de la mañana. Esto ocurre el pasado 3 de octubre y, como les comentaba, con unas tijeras una mujer fue asesinada por un hombre quien aparentemente sería su compañero sentimental, en medio de un altercado, como ya les había comentado, en un inquilinato del barrio Sevilla de Medellín. Y creo que lo más trágico y lo más triste es, como les acabo de decir, enfrente del pequeño de 3 años, quien es hijo o era hijo de la hoy. Como les decía, ocurre en el barrio Sevilla de Medellín, concretamente en la calle 68 con la carrera 51D, en este barrio de la comuna 4, en el nororiente de Medellín, luego de que el presunto homicida entrara absolutamente desquiciado, en alto estado de alteración, a la residencia donde habitaba esta mujer con su hijo, y aparentemente también el sujeto. Según cuentan algunos vecinos, al escuchar el altercado y que se escuchaba que había una riña o algo bastante violento dentro de esta habitación donde residía la pareja, algunos vecinos llamaron a miembros de la Policía Nacional, y cuando ellos llegaron, que intentaron hacer frente a la situación, se podía percatar la cantidad de gritos que venían desde el interior de la vivienda, e inmediatamente ingresaron. Al entrar, seguramente se encontraron con la escena más trágica que algunos de ellos habrá vivido. Encontraron al sujeto con las tijeras en la mano. Quiere decir que estaba todo muy reciente. Tenía al pequeño de 3 años cargado, y adicional a eso, cuentan también las autoridades que ha decidido, o decide en ese instante, confesar lo que había hecho. Pues aparentemente no tenía mayor escapatoria, aunque hay personas que siempre niegan este tipo de cosas cuando los tienen, como quien dice, cercados. Creo que ya no tenía escapatoria. De hecho, entran las autoridades y encuentran en la cama de la propiedad el cuerpo sin vida de Ailín Johanna Yeuler Solano, de 28 años, quien, además de las heridas que le habría propinado con las tijeras, tenía una sábana amarrada en el cuello, que se supone que era para intentar asfixiarla o tratar de que no gritara tanto, es lo que se presume. Por supuesto, inmediatamente los oficiales, las autoridades, capturaron a Jorge Luis Ordóñez Mavares, y a quien señalaron de cometer este crimen, que además se investiga si se catalogaría como un feminicidio. Por su parte, el menor, el hijo de Ailín Johanna, quedó bajo la custodia de la comisaría de familia, y se iniciará un proceso de restablecimiento de los derechos por parte de las autoridades competentes. Y pese a que, si lo comparamos con las estadísticas del año pasado, cuando a estas alturas del año ya iban 102 feminicidios y este año van 80, es realmente alarmante la situación que está presentando Medellín, quien sí ha tenido un incremento, debido a que a estas alturas del año pasado iban 22, y a estas alturas de este año ya van 23 en la ciudad de Medellín. Como les digo, es una historia bastante triste, bastante trágica, impactante, porque nos pone a pensar muchas cosas, sobre todo el hecho de pensar cómo es posible ser tan cruel, de hacer no solamente de acabar con la vida de alguien, que ya es lo suficientemente cruel como para pensar en que alguien no está bien de la cabeza, sino para hacerlo frente a un menor de 3 años, y la sensación que da ahí. Según lo que contaron los oficiales de la policía, es que este hombre tenía pensado darse a la fuga con el pequeño, porque lo tenía en brazos y se llevaba el arma
con el que habría cometido el delito. Como les decía, hay muy poca información al respecto, pero creo que este tipo de casos a mí nunca me gusta que se me pasen por alto, porque son tan tristes que vale la pena contarlos y llamar a la gente a la reflexión, porque están pasando cosas terribles en este mundo. Lo he dicho otras tantas veces, si estás sufriendo algún tipo de problema psicológico, lo mejor es que busques ayuda, y si eres mujer y estás sufriendo este tipo de maltrato, porque es muy rara vez el caso que se presenta como única vez, es decir, el primer acto de violencia termina en trágico, es mejor que busques ayuda y busques salir de ahí lo más rápido que puedas. Pero nada, voy a dejar hasta aquí este video, espero saber sus opiniones. Ya sabes, si me estás viendo en Facebook, dale seguir a la página, que me ayuda a seguir creando contenido, y si lo estás haciendo a través de YouTube, me gustaría que te suscribieras al canal. Like, suscripción, nos vemos en un próximo video y chao, chao.